El pasaje bíblico de hoy es Génesis capítulo 1 el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Vamos a escuchar la alabanza del coro Emmanuel y la orquesta Nisi. Cuando pase la vida efímera rápidamente, con anhelo pido la gracia del Señor y espero aquel día. El pueblo celestial se encontrará ese día de gozo, ante el trono del Señor. Adoraré al Señor, dejando el cuerpo carnal, ver el rostro del Señor. Ese día de gozo. Cuando esté cansado por la vida, cuando esté perdido y débil, el Señor me llama y me da valentía. Tendré victoria venciendo toda batalla. Ese día ante el trono del Señor, adoraré al Señor, dejando el cuerpo carnal, ver el rostro del Señor. Ese día de gozo. Ese día ante el trono del Señor lo adoraré, dejando el cuerpo carnal. Veré su rostro. Ese día veré al Señor. Ese día de gozo. Vamos a ver juntos Emmanuel Magazine con las noticias de la iglesia. En Emmanuel Magazine de hoy les compartimos las noticias del culto de agradecimiento por la investidura de la pastora principal, Sujin Lee. Noticias semanales. El 3 de marzo se ofrecerá el culto conmemorativo por los 24 años del agua dulce Muan de poder en la iglesia Manmin Muan. Testimonios de Manmin. Yeouido es un distrito financiero internacional de Corea del Sur. Aquí está el edificio 63, que es el primer espacio de cultura de Yeouido. El edificio 63 es un lugar emblemático de Yeouido. En este lugar, donde se ve el panorama del río Han, se realizó un evento especial para la historia de Manmin. Porque ofrecemos el culto de investidura como pastora representante de la iglesia de la pastora Sujin Lee, quien ha venido cumpliendo el ministerio como pastora principal interina durante los últimos años.
Los arreglos florales que fueron enviados por personas de diferentes áreas como la prensa, área jurídica y mundo cristiano para la pastora Sujin Lee hicieron brillar el lugar. Yo considero que el culto de investidura de hoy es un gran festival y banquete para Manmin. El peso que fue puesto en los hombros de la pastora principal durante los pasados 5 años habrá sido bastante pesado al punto que no se puede sobrellevar por la fuerza humana y nosotros tampoco podemos comprenderlo todo, pero la pastora principal no ha dicho que eso es difícil o cargoso, sino que únicamente con fe, gozo y esperanza nos ha venido guiando. Al ver esas obras de fe de la pastora principal fue un tiempo para nosotros Manmin grabar más en el corazón qué es la fe y también para recibir más ánimo y avanzar con fuerza. Tengo mucha expectativa y me siento conmovido al pensar cuánto más grandemente orará Dios Padre a través de la pastora Sujin Lee, quien se convierte en pastora principal a partir de hoy. En cuanto a la misión mundial y también la carrera de los hermanos de Manmin con más fervor hacia la Nueva Jerusalén. Pastora principal Sujin Lee, felicitaciones por una mañana en Manmin resplandeciente hacia la Nueva Jerusalén. ¡Ánimo! El 10 de agosto de 1975, la pastora principal Sujin Lee, quien nació como la tercera hija del pastor principal Gerald Lee, creció soñando ser una sierva de Dios desde pequeña. En los años 98 y 99, donde hubo una situación difícil a nivel de la iglesia, ella sirvió como líder de alabanza de la cruzada de avivamiento para la iglesia y para ayudar al pastor Gerald Lee, quien fue el primer pastor principal de esta iglesia. Teniendo como base este ministerio, ella trabajó como líder de alabanza en las grandes cruzadas unidas en el extranjero que fueron dirigidas por el pastor Gerald Lee, empezando en Uganda en el año 2000. Y así hizo que muchos pudieran asistir a la cruzada mediante la plenitud del Espíritu Santo. Asimismo, al trabajar como la presentadora del programa de alabanza del canal GCN Power Praise en temporada 1 y 2, ha compartido la gracia del Señor con alabanzas llenas de gracia a muchos televidentes. El comienzo del ministerio de la pastora principal. Mi sueño. El sueño de la pastora principal Sujin Lee. La pastora principal Sujin Lee, quien empezó su ministerio como sierva del Señor en 1994, fue nombrada pastora en el año 2005 y ha venido cumpliendo muchos ministerios como representante de cada área, tales como presidenta del Comité de Arte de la Iglesia Central, presidenta del área de ayuda social, directora general de misión de varones y damas, directora de servidores, presidenta de asociación de pastores, directora de parroquias y viceobispo de la Asamblea General de la Iglesia de Santidad Unida de Jesucristo. Empezando con Japón, en el año 2011, viajó a diferentes partes del mundo tales como Perú, Israel, Rusia, Finlandia, Letonia, Ucrania, Moldavia, Kenia, Honduras, etc., para realizar seminarios pastorales y cruzadas con el pañuelo poderoso, y así compartió que Dios está vivo y que Jesús es nuestro Salvador, y difundió el Evangelio de santidad para que muchos pudieran despertarse en este mundo prevalecido de pecado por la palabra del Señor. Y a través de la oración de la pastora principal Sujin Lee con el pañuelo poderoso, muchos del mundo entero fueron sanados de diferentes enfermedades, recuperaron la salud y glorificaron a Dios. Estas misiones fueron reconocidas como buena influencia a nivel de países, por lo que en el año 2012 fue galardonada con una medalla de agradecimiento de parte del alcalde de Caraballo, Perú.
y en el año 2015 recibió un diploma de agradecimiento de parte del presidente de Honduras de aquel momento, Juan Orlando Hernández, y glorificó a Dios Padre. En especial, la pastora principal ha venido esmerándose por la misión de transmisión, así como el pastor principal Gerald Lee. Desde el año 2011 ha venido compartiendo la palabra de vida a numerosos televidentes con series de prédicas, bienaventuranzas, espíritu y carne, dominios de la carne, lo haré, el justo por la fe vivirá, etc. Actualmente, a través del canal cristiano más grande de habla hispana en la ACTV, se está transmitiendo a unos 60 países la serie Tomad la armadura de Dios todos los sábados y domingos por la mañana, y está recibiendo amor de muchos televidentes. En mayo del 2018 llegó la época más difícil de la historia de la iglesia. La ausencia del pastor Gerald Lee, quien fue el primer pastor principal de la iglesia central. Cuando la iglesia confrontó una situación difícil, la pastora Suji Lee, quien era la directora de todas las parroquias en aquel entonces, asumió el deber del pastor principal que nadie más podía hacer, y cumplió su misión como pastora principal interina. Ha venido guiando y cuidando a los hermanos con el corazón del pastor principal para que los hermanos pudieran pasar bien la prueba de la iglesia y crecer en la fe. Así como el primer pastor principal Gerald Lee realizó cruzadas de avivamiento cuando la iglesia enfrentó una situación de crisis y sanó a numerosos hermanos con la oración ferviente, la pastora principal Suji Lee también, continuando con ese ministerio, realizó culto de sanidad desde enero del 2019 y mostró que Dios está vivo con el poder asombroso. Fue guiando con la obra del Espíritu Santo como fuego para que a través de ello los hermanos pudieran recibir la bendición de salud y deseo del corazón, y así recuperar la llenura espiritual en su vida de fe. Gracias a esta devoción y amor de la pastora principal Suji Lee, los hermanos vencieron juntos con fe cada momento que fue difícil y avanzaron con fuerza. La pastora principal, más que nada, al compartir cada domingo la palabra de vida, deseó que los hermanos pudieran llevar una vida de fe feliz, transformando su corazón invariablemente, avanzando hacia la nueva Jerusalén. El 31 de diciembre del 2023, el pastor principal Gerald Lee, quien completó su misión en esta tierra, fue al seno del Señor, en el hermoso reino de los cielos, del que tanto nos compartía. Yo estoy en este lugar, en lugar del pastor principal, para cumplir el ministerio que el pastor principal ha cumplido. Al confesar sobre la nueva Jerusalén con los hermanos y también al confesar que cumpliría la voluntad de Dios Padre, pude experimentar y sentir profundamente cuán grandes fueron esas lágrimas, sacrificio y devoción del pastor principal, y que hemos venido recibiendo beneficio de ese poder. Por eso, yo seguiré recibiendo la batuta o testigo de ese ministerio que el pastor principal ha venido cumpliendo. Los hermanos también avanzarán juntos con fe, ¿verdad? Si el pastor principal no está, ¿acaso el sueño que Dios le había dado al pastor principal desaparece? Si ustedes y yo lo cumplimos, ese sueño será cumplido. Creemos que esta situación ha sido difícil más que nada para la familia del pastor principal. Sin embargo, la pastora Suji Lee, quien era pastora principal interina en ese entonces, dejando atrás la tristeza, al contrario, con un semblante más alegre, consoló a los hermanos. Y honrando la última voluntad del pastor principal, fue recuperando rápidamente la iglesia.
Mi deseo y oración es que nuestros hermanos lleven una vida de fe feliz alegremente. En vez de decir, es difícil y cargoso porque debemos desechar el pecado y la maldad. Hermanos, aunque hayan descubierto el pecado y la maldad del corazón a través de la palabra, deben estar gozosos y agradecidos y tener el siguiente corazón. Yo voy a desechar esta maldad porque así llegaré a ser una persona espíritu y espíritu completo. Los hermanos están fortaleciendo la visión de la misión mundial y esperanza por la Nueva Jerusalén junto con la pastora principal actual, Suji Lee. Y Manmin está tomando un vuelo más alto. Culto de agradecimiento de investidura. La pastora llegó al edificio 63. El lugar del presente evento fue un espacio en el que el pastor principal había brindado el banquete de bendición hace 10 años, por lo que fue más significativo. Al ver a los hermanos que reciben con alegría a la pastora Suji Lee, podemos sentir el amor, gratitud y expectativa de ellos hacia la nueva pastora principal. El obispo de Rusia, Pastor Vladimir Osipov, y su esposa, quienes se encontraban en viaje misionero en Egipto, concluyeron su itinerario pronto para felicitar la investidura de la pastora principal y viajaron a Corea para compartir su felicitación. El culto de investidura de hoy es un día muy precioso y significativo, no solamente para la Iglesia Central Manmin, sino también para todas las iglesias filiales, amigas y hermanos de Manmin del mundo entero. De ahora en adelante, la pastora principal Suji Lee irá cumpliendo el ministerio de Manmin, sucediendo el ministerio del pastor Jero Lee, quien brindó el evangelio de santidad y obras del poder a muchas almas del mundo entero. Por eso, hoy es el punto de inicio de un nuevo era para Manmin. El precioso ministerio de despertar a numerosas almas del mundo entero con el evangelio de santidad y obras del poder que el pastor Jero Lee tanto proclamaba debe ser cumplida y progresada. Tengo la certeza de que a través de Manmin llegará la bendición sobre muchas almas del mundo entero. El culto de agradecimiento por la investidura comenzó con fervor por la dirección del diácono Hyojin Che. El lugar del evento fue llenado por aproximadamente 1.500 hermanos. La plenitud espiritual de los hermanos que llenaban el gran festival Manmin añadió el fervor del culto y rebosó la felicidad y el gozo más que nunca. El culto empezó con la dirección del pastor Ha-Gyong Lim. Damos gratitud y gloria a Dios, quien ha permitido este día de bendición con un nuevo progreso, un nuevo comienzo al recibir a la preciosa pastora representante. ¡Aleluya! La directora Unim Lee, quien ha venido guiando a Manmin con oración ferviente, oró como representante de manera conmovedora. Y luego hubo la presentación llena de gracia por la misionera de alabanza Modaso. Con fuertes aplausos y vítores de los hermanos, la pastora principal Suji Lee subió a predicar. La pastora principal interina compartió el mensaje titulado Esfuérzate y sé valiente. Amados hermanos, ahora les compartiré el rumbo por el que quiero avanzar con determinación al ser investida como pastora representante o pastora principal. Espero que todos los hermanos también oren por ello.
En primer lugar, tal como dijo en Josué 1:7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Practicaré solo la verdad y seré una sierva que comparte con fuerza la palabra y voluntad de Dios. En segundo lugar, yo creeré que la visión que Dios ha dado al pastor principal es una visión que ha dado a mí y a nosotros Manmin, y la cumpliré. En tercer lugar, yo iré prosiguiendo el ministerio que el pastor principal ha venido cumpliendo. Lo más importante es que me esmeraré con oración para que el ministerio del poder de Dios se manifieste cada día más grandemente. Sin este poder, no es posible cumplir activamente la difusión del Evangelio. Por ello, al orar por mí, les pido que oren para que la obra del poder de Dios, la obra del Espíritu Santo como fuego, se manifieste grandemente. Así como lo ha hecho siempre, Dios acompañará en el camino por el que Manmin avanza, y así dará grande y asombroso poder, respuesta y bendición. Para revestirnos de este amor de Dios, debemos cumplir la santidad obedeciendo solo conforme a la palabra de Dios, tal como Josué ha practicado. Además, así como Josué y el pueblo que cantaron victoria siempre, cumpliendo maravillas como por ejemplo cuando detuvieron el sol y la luna en la batalla al confiar solo en Dios, nosotros también miremos al Dios Todopoderoso solamente. Después del culto se dio lugar la ceremonia de investidura. La presidenta de la Asociación de Pastores, Pastora Mi-kyung Lee, y el anciano Chung Tae-che, presidente de la Asamblea de Ancianos, en representación de la congregación, hicieron el juramento para ir cumpliendo la providencia de Dios, siendo uno con la pastora principal Suji Lee. Le entregaron la llave de investidura que contiene gratitud y amor de todos los hermanos. Y finalmente se llevó a cabo la ceremonia de investidura santa con la que el sacerdote se vestía para ejercer el cargo ante Dios. Declaramos ahora que la pastora Suji Lee de la Asamblea General de la Iglesia de Santidad Unida de Jesucristo es la pastora representante de la Iglesia Central Manmin a partir de este momento. Los hermanos expresaron su amor y felicitación con un cálido aplauso y vítores a la pastora principal Suji Lee, quien fue investida como la nueva pastora representante de Manmin. Luego, el anciano emérito Chung Lee entregó la placa de investidura en representación de toda la congregación. Y asimismo se hizo entrega de ramo floral y canasta de frutas a la pastora principal Suji Lee y directora Ung Lee del Centro de Oración Manmin, con el corazón de los hermanos que esperan un nuevo progreso de Manmin y anhelan la santidad. La entrada de la marcha de banderas abrió la tercera sesión para celebrar. Se expresó con la entrada de banderas de la Cruz, Gran Santuario, Nueva Jerusalén, y banderas que simbolizan la iglesia y cada equipo de misión. Cómo los hermanos de Manmin, transformados por el Evangelio de Santidad, avanzan con fuerza hacia la Nueva Jerusalén. Luego hubo las palabras de felicitación del obispo de Rusia, Pastor Vladimir Osipov, y los videos de felicitación que enviaron las personas distinguidas del extranjero y obispos. Después, la presentación especial preparada por el cuarteto con piano, danza tradicional coreana y coro unido añadió la emoción y llenura del evento.
Tengo más expectativa del ministerio que nuestra pastora principal cumplirá como si el pastor principal estuviera. Estoy feliz. Felicitaciones. Creo en que seguirá cumpliendo el ministerio de Mang Min espléndidamente, por lo que estoy agradecida y le agradezco mucho porque nos guía por el Espíritu y la verdad a la magnitud en la que no podemos sentir la ausencia de nuestro pastor. Junto con nuestra pastora Shili, me gustaría que fuera una iglesia más espléndida que es conocida en el mundo entero. Primero que todo, felicito a la investidura de la pastora principal. Nosotros también, así como a la época de Josué, como la segunda generación de Mang Min, seremos fuerza al pastor principal y de la pastora principal, y así avanzaremos más diligentemente. Este culto ha sido transmitido al día siguiente del culto dominical de la tarde para que los hermanos pudieran sentirlo más vividamente. El día siguiente, el domingo 25, como almuerzo, en especial la directora Unili preparó comida especial para felicitar la investidura de la pastora principal. Y así fue un tiempo más feliz para los hermanos. Muchas gracias, amada directora, muchas gracias. La amamos, la disfrutaremos mucho. Gracias. La amamos. Amada directora, gracias. Este evento fue publicado como artículo de noticia con fotos en la prensa nacional y extranjera a través del periódico Choson, Donghwa, Financial Daily, etc. El nuevo salto de Mang Min. Esperamos que Mang Min cumpla hermosamente la visión y providencia del Señor para con las almas del mundo entero, junto con la pastora principal, Sujin Lee. Hasta ahora, el pastor principal ha dejado preparado todo. Y sobre esta base preparada, nosotros iremos cumpliendo la historia de Mang Min más grandemente. Nosotros creemos en que cumpliremos completamente la voluntad, providencia y palabras de promesa de Dios Padre que ha dado a Mang Min en el último tiempo. Nuestra pastora representante que fue investida hoy guiará a Mang Min con más fuerza fervientemente hacia la Nueva Jerusalén, que es la tierra espiritual de Canaán. Correspondiendo a ello, yo también quiero alcanzar pronto un crecimiento espiritual y progreso de la fe para hacer de fuerza al ministerio de nuestra pastora representante. Yo también, teniendo un corazón que ama más a las almas, quiero santificarme más y cumplir bien el deber para ser de gozo para el pastor principal y fuerza para la pastora principal. Quiero ser una obrera y servidora así. Nuestra iglesia conoce sobre la justicia, verdad y pecado porque nuestro pastor principal ha enseñado. Con toda esa palabra, creo en que transformaremos al mundo entero con el Evangelio quíntuple santidad. Hacia el mundo con la pastora principal, hasta la Nueva Jerusalén. Pastora principal Sujin Lee, felicitaciones.
Desde este año 2024 se ha abierto una nueva página, una nueva era y un nuevo escenario en el ministerio de Manmin bajo la guía de la pastora principal, Sujin Lee. Dios Padre guiará esta gran trayectoria de Manmin. Antes hubo mucho sufrimiento y prueba, pero ustedes han venido venciéndolo con fe. Creo en que ahora la pastora y el ministerio de Manmin se volverán aún más fuerte y se revelará un gran avivamiento y gloria. Yo creo en que el Evangelio de Santidad será difundido más efectiva y estratégicamente bajo la guía espiritual de la pastora. Hoy queremos honrar a la pastora Sujin Lee por su investidura. Bendiciones. Creemos en que el Señor guiará al ministerio de la pastora Sujin Lee, quien dirige a Manmin, para que pueda ser cumplido más excelentemente. Tal como el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 3:13, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, la pastora tiene la suficiente condición para ser la pastora representante. Oramos para que el Señor sea grandemente glorificado a través de la pastora. Nosotros estamos agradecidos con Dios Padre por permitirnos conocer a la pastora Sujin Lee y porque nos guía como una sola familia acompañando al ministerio de Manmin. Felicitamos con gozo la investidura de la pastora principal Sujin Lee. Agradecemos sinceramente por su oración y apoyo por Estonia. La persona que guiará a Manmin ahora a la Nueva Jerusalén es la pastora principal Sujin Lee, quien fue nuestra pastora principal interina. La iglesia Manmin Kinshasa de Congo apoyará siempre a la pastora y felicita la investidura de la pastora principal. Usted, pastora, es la nueva pastora principal de Manmin y nuestra nueva cabeza. De corazón bendigo y felicito a la pastora principal Sujin Lee. Oramos para que cumpla hermosamente el deber que el Señor le ha dado y así la bendición y guía de Dios la acompañe siempre. Estamos comprometidos para orar como familia y pedirle al Señor que le dé sabiduría, entendimiento para poder llevar adelante en esta gran misión hermosa de la predicación del Evangelio para el mundo entero. Dios le bendiga. Amada pastora principal Sujin Lee, amada pastora principal Sujin Lee, felicitaciones por su investidura. Felicitaciones. Felicitaciones. Somos Manmin. Te amamos. Aleluya. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro pastor principal. Estudio de Génesis número 3. Dios Trino. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Hoy es el tercer mensaje del estudio de Génesis. En la prédica pasada les expliqué el proceso por el que el universo originario, que era uno solo, fue distinguido en 4 cielos. Y también se explicó por qué Dios tuvo que distinguirlos así. La luz que contenía sonido que estaba esparcido en el universo originario se aglomeró en un solo lugar. Y así se formaron espacios con dimensiones diferentes. El motivo por el que Dios hizo cada dimensión de los cielos diferente fue porque su uso respectivo para el cultivo humano es distinto.
Por un lado, la luz originaria que se aglomeró en la cumbre del mundo espiritual se dividió nuevamente en tres luces. Se dividió en Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El lugar donde esto aconteció fue un espacio especial que hay en el cuarto cielo. El Dios Trino, a partir de ese momento, nunca ha vuelto a entrar a ese espacio y está preservando aparte este espacio. La luz que llena este espacio es inimaginablemente brillante que ningún ser puede atrever a verlo. Es un espacio que tampoco los ángeles ni las almas salvas pueden acercarse. En este mensaje les compartiré sobre el Dios Trino. Amados hermanos, Dios, quien se aglomeró en una sola luz, primero dividió a sí mismo en tres luces. La prédica de hoy es difícil al igual que el mensaje anterior. Al contrario, puede ser aún más difícil, así que deben escuchar atentamente sin distracción y sin perder una palabra. Aquí, el hecho que una luz se haya dividido en tres no significa que un bulto, por ejemplo, se haya partido en tres pedazos. De una sola luz originaria se originaron dos luces iguales a ella. La luz originaria se dividió en tres. Sin embargo, estas tres luces no son diferentes entre sí, sino son uno. No obstante, la luz originaria en sí, que estaba originalmente, era una. Y las otras dos son luces que nacieron. Dios, quien es la luz originaria aglomerada en una sola, dio a luz, engendró dos luces iguales a sí mismo. La luz que se dividió en tres, luego tomó forma de espíritu semejante al ser humano. La luz originaria que existía originalmente llegó a ser Dios Padre, y las dos luces restantes llegaron a ser respectivamente Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La primera parte de Génesis 1:26 cita: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, si fuera yo o tú, no se usaría la expresión nuestra. Dice, conforme a nuestra semejanza. Aquí nuestra, es decir, nosotros, son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al planear el cultivo humano para crear a nosotros los seres humanos, Dios también tomó una semejanza. Y dice que según esa imagen de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos creó. Conforme a esa imagen. Según esta imagen de Dios Trino, el ser humano fue creado. Por tanto, podemos conocer que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han tomado el cuerpo espiritual de forma humana, con forma humana. Mas el Dios Trino no siempre tiene el cuerpo espiritual de forma humana. Dios Trino posee el cuarto cielo de entre los cielos de los que les compartí en la prédica pasada. En este espacio, el cuarto cielo, el Dios Trino puede transformar su apariencia libremente tal como lo desee y albergue en el corazón. Es decir, Dios puede volver a ser la luz originaria que contiene sonido, o también tener la imagen de un ser humano. Su imagen humana es inmensamente grande. Pero al venir delante de nosotros, si viene con esa imagen inmensa, ni siquiera se vería. Por lo que aparece delante de nosotros al tamaño de la imagen de nosotros los seres humanos. Sin embargo, la imagen original de Dios aparece de manera grande. Quiere decir que puede transformar libremente su apariencia. Si leemos Colosenses 1:15, menciona sobre Jesús, es decir, sobre el Dios Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Dice en versión coreana que es el que ha nacido antes de toda la creación. De este modo, la Biblia testifica que Dios Hijo nació primero antes que toda la creación. Es igual con Dios Espíritu Santo, ya que nació de la misma forma y al mismo tiempo que el Dios Hijo. El Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nació primero antes que toda la creación fuera formada. Es decir, fue muchísimo más antes de que fuera formada toda la creación. Si dijéramos en tiempo, fueron años incontables. No son 10, 20 o 400 o 500 años que nosotros pensamos, sino un tiempo inmensurable antes. Así nacieron primero. El Dios Espíritu Santo también nació a la misma forma y tiempo que el Dios Hijo. Así que es igual. El Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nacieron primero del Dios originario antes de un tiempo incontable y antes de que las huestes y ángeles fuesen creados. Por ende, el Dios Padre tiene la figura de Padre y el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son respectivamente hijos. El hecho que Dios Hijo, es decir, Jesús, sea el Hijo de Dios, está expresado en varios lugares de la Biblia directamente. Por ejemplo, Hebreos 5:5 señala: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, es decir, Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Dios Espíritu Santo también fue dividido del Dios originario de la misma forma que Dios Hijo al mismo tiempo. Por ello, Dios Espíritu Santo también en la relación con Padre Dios llega a tener la figura de Hijo de Dios, así como Jesús. En la Biblia también hay una parte donde se expresó al Espíritu Santo como Hijo de Dios. Gálatas 4:6 registra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Hijo. Aquí dice que Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el que vino a nuestro corazón? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? De este modo, la Biblia se expresó del Espíritu Santo como el Espíritu de Hijo, del Hijo de Dios. Claro, en la Biblia también salen otras expresiones sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se expresó por lo general como Santo Espíritu, y en el Nuevo Testamento se expresa como Consolador o Espíritu de verdad. Se usa la expresión adecuada según el rol del Espíritu Santo en cada momento. No obstante, la posición más original o esencial del Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Por consiguiente, el Espíritu Santo puede llamar a Dios como Abba, Padre. En el interior de nosotros, que nos hemos convertido en hijos de Dios por la fe, está el Espíritu Santo. Por ello, nosotros que hemos recibido el Espíritu de Hijo, es decir, el Espíritu Santo, también podemos llamar a Dios como Abba, Padre. Muchas personas creyentes piensan ambiguamente de que el Espíritu Santo es el corazón de Dios. Claro, el corazón de Dios Espíritu Santo es uno con el corazón de Dios Padre. Mas Dios Espíritu Santo también es un ser independiente y tiene la figura de Hijo de Dios. De esta manera, entre Dios originario, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se establece la relación de Padre e hijos. Entonces, ¿será que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen una relación equivalente o habrá una jerarquía? Si leemos Hebreos 1:6, dice que Dios Hijo, es decir, que nuestro Señor Jesús es el primogénito o hijo mayor. Por tanto, naturalmente podemos saber que el Dios Hijo es primero y luego es el Dios Espíritu Santo. De esta forma, entre el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también hay una jerarquía. Eso no quiere decir que el Dios Hijo ejerza su autoridad sobre el Dios Espíritu Santo. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son semejantes a unos hermanos más fraternales. Se aman mutuamente, se confían completamente y sirven al Padre Dios en un solo corazón. Así, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ambos son hijos de Dios, por lo que en la Biblia sale la expresión hijos de Dios.
Primero, en Job 1:6 cita: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y asimismo en Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice, hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:19 también señala: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6 hacen referencia a otros seres. De esto les compartiré cuando explique el capítulo 6 de Génesis. Algunas personas suelen decir que los hijos de Dios que se indican en la Biblia son ángeles, o incluso en alguna versión de la Biblia en inglés se ha traducido la parte de hijos de Dios como ángeles. Sin embargo, los ángeles de ninguna manera pueden ser hijos de Dios. Hebreos 1:5 registra: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Si los ángeles fueran los hijos, no tendrían la necesidad de llevar el cultivo humano en este mundo, ¿no es así? Les leo nuevamente. Porque ¿a cuál de los ángeles? De entre los ángeles hay Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel también, hay muchos arcángeles también. Termina el verso. Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y él me será a mi hijo. De ninguna manera ha dicho así. Entonces, ¿cómo los ángeles pueden ser los hijos de Dios? Cuando Dios lo ha negado así fuertemente, rotundamente. Dios nunca ha dicho a algún ángel, tú eres mi hijo. Hermanos, Dios Espíritu Santo también es Hijo de Dios Padre, así como Dios Hijo. Por ende, sale la expresión hijos de Dios en la Biblia. No obstante, si leemos en la Biblia expresa sobre Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Si tan solo vemos esta expresión, se percibe como si Dios tuviera solo un hijo. Mas cuando se expresa en la Biblia sobre Jesús como el Dios unigénito, podemos saber que tiene relación con el ministerio de Jesús. Si no tuviera esta expresión, traería una gran confusión hoy en día, durante 2000 años. Cuando se explica que Jesús es el único Salvador quien vino a esta tierra, se necesita la pista de que es Hijo unigénito. Por ejemplo, si leemos Juan 3:16 menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí con Hijo unigénito expresa al Hijo que será ofrecido como ofrenda de paz en lugar de nuestros pecados al amar al mundo, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra forma un par con la palabra Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que aparte del Hijo unigénito Jesucristo no hay otro nombre por el que pueda ser salvo. Únicamente por el nombre de Jesús, solo al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, podemos recibir el perdón de pecados. No ha dado otro nombre. ¿Uno puede aceptar al Espíritu Santo como el Salvador? El Espíritu Santo no es el Salvador, solo Jesús es el único Salvador. Solo el unigénito Hijo Jesús llega a ser nuestro Salvador. El Espíritu Santo no puede ser el Salvador. Expresó que el nombre por el que nosotros podemos ser salvos al creer es solo Jesús. Así como la confesión de fe
de Pedro en Mateo 16:16, el que es hijo del Dios viviente y Salvador es únicamente Jesús. El que es hijo del Dios viviente al mismo tiempo Salvador y al mismo tiempo llegó a ser el Salvador es únicamente Jesús. Por ende, en la parte donde se expresa en la Biblia sobre Jesús como hijo unigénito, deben entender que se refiere a un hijo de Dios que vino a esta tierra para ser el Salvador. Incluso después de Jesús aparecieron muchos que afirmaban ser por sí mismos el Salvador. Por eso, si la Biblia no hubiese descrito a Jesús, quien vino como el Salvador, como el Hijo unigénito de Dios, habrían muchas personas que son engañadas por aquellas mentiras. Por ende, la Biblia ha dejado registrado de que Jesús es el único Salvador y el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, les expliqué que después de que el Dios originario se dividió en Dios Trino, tomó su respectivo cuerpo espiritual. La apariencia o forma del cuerpo espiritual de Dios Trino no es igual entre sí. Claro, los tres se parecen bastante. Los tres tienen una apariencia tan hermosa que no se puede comparar con nada. Dios Padre se viste de un cuerpo espiritual del que se siente la posición como Padre y Majestad. Y el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también se visten de un cuerpo espiritual un poco distinto el uno del otro. Así la apariencia de los tres es un poco diferente, pero son uno en corazón y pensamiento, asimismo en amor, poder y sabiduría. Por eso se le llama Dios Trino, porque el Dios Trino es uno solo de origen. Es uno solo de origen. Esto se puede comparar con un vaso y el contenido que hay en el vaso. Si el cuerpo espiritual que tiene Dios Trino respectivamente fuera un vaso, la forma del vaso de los tres es un poco diferente el uno del otro. Sin embargo, el contenido que hay en el vaso es 100% igual en los tres. Es decir, el corazón, pensamiento, amor, poder y sabiduría de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son todos iguales. Así, al ser completamente uno, lo que Dios Hijo sintió cuando vino a esta tierra como Jesús, Dios Padre también lo sintió de igual manera. Es igual con Dios Espíritu Santo. Si Jesús se entristecía, Dios Padre que está en el cielo también se entristecía, y Dios Espíritu Santo también se entristeció. Además, cuando Jesús sintió dolor en la cruz, Dios Padre también sintió ese dolor igualmente. Por eso, cuando Jesús fue colgado en la cruz, ocurrieron hechos extraordinarios, como por ejemplo, hubo tinieblas en toda la tierra, tembló la tierra y las rocas se partieron. Estos sucesos fueron la expresión del corazón de Dios Padre, quien sentía todo el dolor juntamente en ese instante. Dios Trino se dividió en tres, de un solo origen, por lo que aun siendo un poco diferentes en su apariencia de cuerpo espiritual, son iguales en esencia. No obstante, en el caso del ser humano podemos ver que por más que se parezcan al ser gemelos idénticos o monocigóticos, tienen un corazón y pensamiento diferente. No pueden ser iguales, aunque pueden ser bastante similares, no pueden ser iguales. Existen casos en los que no se parecen en nada, pese a que puedan parecerse en su pensamiento y corazón más que entre unas personas desconocidas u otros hermanos biológicos, no son iguales completamente. Esto es porque aún siendo gemelos monocigóticos, son diferentes en espíritu y alma, que son la esencia de cada uno. A diferencia de ello, el Dios Trino, aún siendo diferentes en su apariencia y cuerpo espiritual, son iguales en espíritu, que es la esencia, solo que en cuanto a su característica humana, su carácter son un poco distintos. Aquí, cuando dice que su carácter es un poco diferente, no significa que el corazón que contiene originalmente el cuerpo espiritual sea distinto. Significa que de entre los atributos que hay en el corazón, cada uno tiene un área que se muestra más externamente que otra. Para explicar esto mejor, supongamos que hay dos personas que tienen igualmente mucho amor. A pesar de que los dos tengan mucho amor en el corazón, su carácter se percibe diferente
dependiendo de cómo cada uno lo exprese. En el amor espiritual existe un lado manso, como también un lado que no se goza la injusticia. En ese momento, si de una persona que ha alcanzado completamente el amor espiritual viera el lado que no se goza la injusticia, puede percibirla como una persona en carácter fuerte. En cambio, si mira el lado manso, siente que es suave y tierna. Mas en ese momento, no necesariamente la persona que es percibida como suave tiene más amor espiritual que la persona que es percibida como una persona en carácter fuerte. Además, la persona que es percibida como una persona de carácter fuerte tampoco es que tenga menos amor espiritual que una persona que es percibida como suave. Simplemente existe una diferencia en el carácter que se muestra externamente. De igual manera, Dios Trino es uno en todo. Pero en cuanto a su naturaleza o carácter humano, hay ligeramente una diferencia. Dios Padre tiene una perfecta armonía entre la divinidad y humanidad. Sin embargo, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existe un área que es más prominente y otro un poco menos entre el carácter de Dios, entre el carácter del Padre. Por ejemplo, de Dios Hijo se manifiesta mucho el carácter del Hijo primogénito, que es responsable, fiable y fuerte. Es decir, en el Dios Hijo se destaca un poco más la divinidad que la humanidad. Es decir, debe ser así porque es el deber dado a nuestro Señor. En cambio, en Dios Espíritu Santo se distingue un poco más la humanidad que la divinidad. Por eso del Dios Espíritu Santo se manifiesta más un carácter detallista, sensible o cálido y suave. Por ese carácter de Dios Espíritu Santo podemos ver que muchos pastores explican comparando al Espíritu Santo con una madre. Amados hermanos, Dios Padre tiene la capacidad de realizar el cultivo humano a cabalidad por sí solo. Sin embargo, ¿por qué habrá dividido así al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Esa fue la providencia maravillosa de Dios a fin de cumplir el cultivo humano mediante una perfecta justicia. Dice la palabra que fue el misterio oculto antes de los siglos. Es una providencia bastante profunda. Por eso, con tan solo ustedes conozcan sobre el mundo espiritual, sobre la creación de Dios, el libro de Génesis, podrán sentir bastante la verdad de que Dios ha preparado su providencia exactamente durante mucho tiempo para llevar todo el cultivo humano hasta hoy. El Dios Trino repartió la misión que cada uno debía cumplir según el tiempo en la historia del cultivo humano. Repartió con exactitud el rol de cada uno para el cultivo humano como Padre Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. Claro, el Padre Dios providencia y dirige toda la historia. Dios fue quien dirigió el hecho de enviar a Dios Hijo como Jesús a esta tierra, como también el hecho de enviar al Espíritu Santo después de ello. Y en la época del Antiguo Testamento, Dios Padre mismo dirigió. Al hablar por medio de los profetas, transmitió su voluntad. No obstante, el rol del Salvador que salvará a los pecadores y el rol de Consolador que cuida a los hijos de fe, lo encomendó a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo respectivamente. Es decir, Dios Hijo vino en carne a esta tierra y llegó a ser el Salvador de la humanidad, Jesucristo. Y Dios Espíritu Santo, como el Consolador, tomó el deber de instruir a los hijos de Dios por la verdad y cuidarlos hasta que lleguen al cielo. Al repartir Dios Trino su rol así, Satanás no puede acusar en lo absoluto a Dios. Por ejemplo, Jesús es Dios, quien es el Verbo que vino en carne a esta tierra. Él no solo tenía divinidad, sino también humanidad como el ser humano y recibió el cultivo humano, así como los seres humanos. El Señor también tuvo momentos en los que pasaba hambre y dormía al sentir sueño. Mas, si Jesús no hubiese sufrido dolor, tristeza o hambre en lo absoluto al tener solo divinidad, Satanás habría acusado ante Dios de inmediato. Satanás diría: Jesús no es un hombre que tiene humanidad,
sino Dios que solo tiene divinidad, así que no puede pagar el precio del pecado en lugar del ser humano. ¿Cuál es la primera condición para ser el Salvador? Debe ser un hombre. Debe ser un ser humano al igual que nosotros. ¿Por qué? Porque al haber pecado Adán, que es un ser humano, el que redime nuestros pecados debe ser también un ser humano, un hombre. Por ello, cuando Jesús, quien es el Hijo de Dios, vino a esta tierra, nació en carne en esta tierra. Además, no debe ser el descendiente de Adán, porque si es descendiente de Adán, acusaría otra vez a Satanás diciendo, ¿cómo un pecador puede redimir a otro pecador? Así que Dios hizo que fuera concebido por el Espíritu Santo. Por eso no hay razón alguna para acusar a Dios. No hay forma alguna para Satanás acusar a Dios. También diría Satanás, si Jesús no ha recibido cultivo humano en sí, ¿cómo puede decir que no tiene pecado personal y no tiene humanidad, solo divinidad? Por ende, pudo vencer el dolor de la cruz, ¿no es así? Satanás habría acusado ante Dios así, diciendo que Jesús no puede ser el Salvador. Dios conocía todo esto con antelación, por lo que envió a Dios Hijo a esta tierra como una persona que tiene humanidad. Y al permitir que experimentara estrictamente todas las cosas como ser humano, hizo que completara el requisito perfecto como Salvador. Nuestro Señor también al ayunar sintió hambre durante 40 días. Fue traicionado, también fue bofeteado y padeció toda clase de humillación, ¿verdad? Nuestro Señor también. Por tanto, Satanás, sin poder hacer acusación alguna, entrega a las personas que creen en Jesús como el Salvador, como hijos de Dios. Es igual la razón por la que el Espíritu Santo tuvo que venir a esta tierra también. En la época del Antiguo Testamento recibían salvación por las obras de la ley, por practicar la ley. Pero después de que se abrió el camino de salvación por la cruz, se llegó a recibir la salvación al creer en Jesús en el corazón. Sin embargo, si ya estando en la época del Nuevo Testamento, Dios mismo dirigiera así como en la época del Antiguo Testamento, Satanás acusaría otra vez, diciendo, las personas temen a Dios porque tú mismo diriges. Por eso creen en Jesucristo. Ellos no creen en verdad de corazón, ¿no es así? Dios, al conocer incluso esto, envía como regalo el Espíritu Santo a los hijos de Dios que creen en Jesucristo. El Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios sobre el pecado, justicia y juicio. Además, permite entender y sentir siempre el amor de Dios Padre y del Señor. Si el Espíritu Santo no les enseñara que hay un juicio sobre qué es el pecado y justicia al venir al interior de ustedes, no intentarían vivir conforme a la palabra, ¿verdad? Vivirían comprometiéndose con el mundo. No obstante, el Espíritu Santo ha venido a su corazón y les enseña que hay un juicio. Entonces les enseñará qué es el juicio. El Espíritu Santo enseña que si cometen pecado son juzgados y van al infierno según su pecado. Y que si viven en la palabra justamente al contrario, recibirán juicio de recompensa y que irán a un buen lugar del reino de los cielos según la medida de la fe. Y Él abraza tan tiernamente con amor y se esmera y nos guía para que seamos salvos, sea como sea, ¿no es así? El Espíritu Santo toca en el corazón de ustedes. A veces cuando quieren pecar, toca el corazón de ustedes y les enseña siempre que no deben cometer pecado, que si cometen pecado, las obras de la carne irán a la muerte. Si obedecen es bendición y si desobedecen es calamidad. Por eso ayuda para que los hijos de Dios practiquen por sí mismos conforme a la palabra al amar a Dios y no vivir conforme a la palabra de obligación por temor. Además, por la obra del Espíritu Santo, el Evangelio pudo ser difundido al mundo entero. Por ello, innumerables almas llegaron a creer en Jesucristo e ir por el camino de salvación.
Así, todas las cosas del cultivo humano estuvieron dentro del plan de Dios originario. Hasta ahora, sin el mínimo error, se ha venido cumpliendo tal cual. Mediante esta sabiduría y plan de Dios, el Dios originario se dividió en Dios Trino. En la próxima prédica les compartiré sobre la separación de espíritu que solo el Dios Trino realiza. Amados hermanos, en este mensaje les expliqué cómo y por qué el Dios originario, quien existía solo, llegó a ser Dios Trino. Dios preparó cada una de las cosas del cultivo humano mediante la perfecta justicia y amor para obtener hijos verdaderos. Él mismo engendró a los hijos y repartió su deber o misión respectiva. Todas las personas al momento de dar a luz a sus hijos desean que ellos crezcan bien y sean personas excelentes. Pese a que los padres sufran y vivan con carga, desean solamente que los hijos sean felices. No obstante, Dios engendró a los hijos únicamente para nosotros los seres humanos. Fue únicamente para nosotros los seres humanos. Un hijo fue para tomarlo como ofrenda expiatoria que redime nuestros pecados, y otro hijo fue para hacer sobrellevar la parte que los seres humanos no pueden al ser débiles. Si el Espíritu Santo no hubiese venido a esta tierra, casi no existiría almas que reciben salvación por sí mismos. Es diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no era una época del Espíritu Santo. Por eso, aunque el Espíritu Santo no haya venido al corazón, había almas que aún así fueron salvos y también hubo almas que fueron a la Nueva Jerusalén. Mas hoy en día, durante los 2000 años, si el Espíritu Santo no hubiese venido, serían muy pocos las almas que irán al cielo. Y la Nueva Jerusalén ni se podría soñar, porque es así. La actualidad es diferente a hace 2000 años. Hace 2000 años al menos no estaba prevalecido el pecado como ahora. Por ello tenían buena conciencia y si tenían paciencia y se esforzaban por guardar y practicar conforme a la verdad de la palabra, podían practicar. Si tenían buena conciencia y paciencia y se esforzaban por guardar y practicar conforme a la palabra, podían practicar. Así las personas de Dios en las que Dios mismo ha obrado pudieron entrar a la Nueva Jerusalén, y en el tiempo donde no era la época del Espíritu Santo, al haber sido santificados, siendo mansos, sin maldad, tienen una jerarquía alta en el cielo. Pero ¿cómo es hoy en día que han pasado 2000 años? El pecado fue prevaleciendo más con el transcurso del tiempo. Cuanto más transcurría el tiempo, más fue prevaleciendo el pecado. Por ende, es diferente hace 1000 años, asimismo hace 500 años, o 100 años, o 50 años. Incluso hace 50 años, habiendo pasado 2000 años, estaba ya bastante prevalecido el pecado. Y desde los años 1970, este mundo fue cayendo súbitamente en pecado y maldad. Anteriormente les he dicho también, por las cosas que uno ve por los ojos, ya sea por internet o computador, se ingresan muchos pecados por lo que uno ve, porque uno lo ve con sus ojos. Por eso los jóvenes caen en pecado. Al menos hace 50 años eran mucho más inusuales las obras de la carne, adulterio y lujuria. Al menos hace 50 o 40 años era menos frecuente. Sin embargo, al entrar en los años 80, es más, al existir la televisión en blanco y negro, hasta ese momento era un poco mejor. No obstante, ahora hay televisión a color, la calidad de la pantalla ha mejorado. Al tener una definición más clara, lo que el ser humano ve, se ingresan continuamente cosas no buenas como la lujuria, deseo carnal, adulterio. Ven con sus ojos, escuchan con sus oídos y caen en el ámbito negativo de la maldad, que no es bueno. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, de ninguna manera podríamos ser salvos.
Es más, en este último tiempo, ya les he dicho también antes, en los años 60, en el campo no había puerta en las casas. No había ladrones. Aún no teniendo puerta principal en la casa, no robaban. Aún habiendo cosechado en el otoño y colocado la cosecha en el campo, las personas no se la llevaban. Hoy en día, aún guardando dentro de la casa en el campo, traen un camión y se roban la cosecha. He visto ello. Cuando yo oraba en un centro de oración, antes las personas habían cultivado durante un año y acumulado la cosecha frente a la casa. Y en una sola noche todo desapareció. Una persona trabajó por la noche un camión y se llevó todo. Hoy en día es una época así, una generación así. Si no hubiese venido el Espíritu Santo, no podemos ser salvos con nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo ha venido al corazón y por más que toca sus corazones una y otra vez, aún así cometen pecado y practican maldad sin practicar por la verdad. Hay muchos así. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, ni siquiera pueden ser salvos. No obstante, la época del Antiguo Testamento era al menos una época bondadosa, por lo que hubo almas salvas. Por ello, hace 2000 años, cuando nuestro Señor ascendió al cielo, nos envió otro Consolador, al Espíritu Santo. De pronto ustedes puedan pensar lo siguiente: ¿por qué habrá venido hace 2000 años? Hubiera venido hace 3000 años. Hermanos, si hubiese venido hace 3000 años, hoy en día nosotros no podríamos ser salvos. Hoy en día no podríamos ser salvos. La población se ha aumentado y se ha desarrollado así la cultura. Nosotros no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Piensen en ello. Supongamos que desde ahora ha pasado 1000 años más. ¿Cuánto más estaría prevalecido el pecado? ¿Cómo podría ser salvo si hubiese venido hace 3000 años? Hoy en día nosotros no podríamos ser salvos. ¿Sí comprenden a qué me refiero? Durante los 6000 años del cultivo humano, Dios ha permitido el diluvio de Noé en el tiempo exacto. Juzgó una vez con agua y después de 2000 años el Salvador apareció. Y hoy en día, como la época del Espíritu Santo, hace que se concluya el cultivo hasta el final y así ser salvos. En el tiempo más adecuado, nuestro Señor vino a esta tierra. No debía venir más temprano ni más tarde. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también son uno de corazón con Dios Padre, por lo que obedecieron completamente a esa voluntad del Padre. Espero que todos los hermanos puedan grabar en lo profundo del corazón este amor de Dios Trino. Oro en el nombre del Señor para que sean frutos valiosos, hijos verdaderos que aman más de corazón a Dios Trino y les son de gozo. Vamos a orar meditando en la palabra que hemos escuchado. Aleluya, Dios, Padre de amor, te damos muchas gracias por tu gran amor y gracia. Hoy nos has permitido conocer más claramente sobre el Dios Trino. Hemos podido entender nuevamente ese amor que hay al dividirse como Dios Trino. Ayúdanos a salir como hijos verdaderos. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor, principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso, amor. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden tiempo, el espacio, a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESER Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad.
desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de poliopaplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. Que reciban la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las gobernantes de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la capacidad para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo y huéspedes celestiales y los ángeles, y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Bríndalos, extender la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantenga sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, como no beban, no hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea solo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Vamos a cantar el himno número 174 y ofrezcamos nuestros diezmos y ofrendas. En mi corazón está el Señor, que yo lo amo. Le doy las gracias por su amor. Con todo mi corazón y alma.
Oraré por los diezmos y ofrendas. Dios Padre, aquí están tus diezmos, ofrendas de acción de gracias, ofrendas de agradecimiento por cumpleaños, ofrendas de caridad, ofrendas para la misión, ofrendas para el canal GCN, ofrendas para la construcción del santuario, ofrendas por voto. Por favor, aceptarás con honor y pon tus manos sobre ellas para que una gran medida apretada, mesía y abundante sea el poder de su regazo. Cumple los deseos de nuestro corazón, responde a nuestras oraciones y peticiones. Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. Bendícenos para que nuestros diezmos incrementen las razones para dar gracias sobreabunden. También bendícenos 30, 60 o 100 veces más de lo que hayamos hecho y sembrado. Oro en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar toda la vigilia de viernes con Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.